¿Qué tal? ¿Cómo están en este cuarto Foro Nacional de Protección Civil, Movilidad, Seguridad y Transporte? Mi nombre es Pedro Gómez, agradezco la invitación a Alejandro, saludo a los que están presentes y también a los que están de manera virtual en este evento. Y el título de la conferencia que me fue asignada en este día me llama la atención en el principio de su nombre. Cuando el destino nos alcanzó es su nombre. Me remite a una película de los años 70 que se llamaba Cuando el destino nos alcance, en donde hablaban de que la sobrepoblación mundial, la falta de alimentos, la inseguridad global había llevado a la humanidad a una crisis brutal en donde la lucha por la supervivencia era muy intensa, pero además estaba ya comprometido el espíritu, en el sentido de que cuando ya no querían vivir simplemente iban a una zona especial en la cual se les practicaba la eutanasia y se les pasaban algunas imágenes de cómo era el planeta antes, los mares, los bosques, las lagunas, la paz, las reuniones de las personas y la convivencia amorosa de los seres humanos. Hablar de este tema sobre cuando el destino nos alcanzó y enfocarlo a estos temas, la protección civil, la movilidad, la seguridad y el transporte, tienen un entorno así específico. Protección civil. Proyecto George Blue es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto George Blue. ¿Qué podemos hablar de protección civil cuando estamos observando que al menos los fondos, los fideicomisos que se utilizaban para la atención de desastres, para garantizar la seguridad, para ver que cuando las condiciones de convivencia humana no fueran buenas o cuando la naturaleza tuviera algunos meteoros que nos enfrentaran y que nos hicieran arriesgar la vida, se tuvieran los recursos financieros suficientes para atenderlos y el fideicomiso desaparece? Y hasta hace pocos meses se vuelve a instalar otro tipo de fondo que pueda atender este tipo de desastres. Y mientras tanto lo que nos tocó vivir fue un Tabasco que se había inundado y que de repente deciden trasladar la inundación de la zona urbana a la zona rural sin importarles lo que ahí ocurriera, al fin que luego se recuperan las personas, ¿no? O que vemos un Monterrey anegado por las aguas después de pasar por una sequía inmensa. Me llamó mucho la atención escuchar comentarios de personas que decían que le habían pedido a Dios que les mandara agua y que después cuando ya les llegó el agua dijeron, no, ahora hay que pedirle a la Virgen que regañe a su hijo para que nos quite esa cantidad de agua. Se me hace un comentario muy extremo, muy extraño, porque no es responsabilidad de Dios lo que le hemos hecho al planeta. Lo que le hemos hecho al planeta es consecuencia de nuestro egoísmo, de nuestra apatía, del abuso que hemos hecho de los recursos naturales y del desamor que tenemos hacia otros seres humanos. Entonces esa protección civil tendría que ver con que, ok, se presenta un desastre, un fenómeno natural y tenemos todos en solidaridad que ponernos a trabajar, sector público, sector privado y sector social, sin estar buscando a quién le echamos las culpas, pero sí prever para que en un futuro, pues, si hay carencia de agua en un lugar, podamos proveer de agua de alguna manera, sin que ésta se agote, porque esto es muy importante, sin que se agote. Estamos desviando grandes caudales de agua de otros ríos para abastecer ciudades, como es la de Guadalajara, por ejemplo, pero estamos afectando a otras poblaciones, otras zonas urbanas que se están quedando sin agua, porque no nos estamos preocupando por la recarga de los mantos freáticos. No por el tratamiento del agua, sino por la recarga de los mantos freáticos. Y si estos mantos se agotan, y que la única o la más importante forma de recarga que tienen es a través de la plantación de árboles, la reforestación, y los hemos talado a grado tal que del 100% de los bosques que teníamos
hace 100 años, hoy solo tenemos el 5%. Y que sin embargo, los lugares donde están siendo talados no se están plantando, no se está reforestando, no hay una recarga de mantos freáticos a través del agua que se filtra con esos árboles al subsuelo y a los depósitos subterráneos para llegar a las ciudades, para llegar a los pueblos. Protección civil, movilidad, pues esa capacidad es el otro punto que ilustra el título de nuestro foro. La movilidad, la capacidad de moverse de un lugar a otro en condiciones de cierta seguridad, el derecho que tiene todo mexicano para trasladarse con libertad a través del territorio nacional a donde le plazca, y que hoy está siendo secuestrado este derecho por grupos delincuenciales que en determinado momento no te garantizan la movilidad dentro de esos lugares y que a la vez se suma con el otro fenómeno, que es el de la seguridad. La seguridad que en nuestro país en los últimos 4 años se ha multiplicado por encima de las cifras de los sexenios anteriores, los niveles de inseguridad que estamos viviendo. Es terrible lo que se está viviendo para muchos profesionistas. En periodistas tenemos el mayor número de periodistas asesinados durante este sexenio. En lo que va de este año, más se han multiplicado el número de periodistas. Y no se ve que se esté haciendo nada, no para solucionarlo simplemente, que sería lo más ideal, porque siempre va a estar un periodista en riesgo, pero sí para garantizarle condiciones laborales en las cuales pueda desempeñar su trabajo, sabiendo que cuando menos la autoridad estará pendiente de él y no será partícipe de los delincuentes para dejar que le hagan daño, o hacerse los omisos en la atención que le deben prestar. Seguridad, esa seguridad que ha impedido que se descubra con certeza si los de Ayotzinapa están muertos, están vivos, se los llevaron a los campos militares, los sacaron de los campos militares, los quemaron en los basureros, y bueno, es un circo que no para desde 2014, un circo que continúa y que mantiene a todos pendientes. En lo personal, yo creo que están muertos y que fue un crimen en el que participaron la Federación, el Estado, los municipios. En ese entonces fue un crimen de Estado y que por lo mismo pues tendrían que garantizarse condiciones de humanidad en donde las autoridades no abusen de su poder, sean municipales, estatales o federales. Los encargados de imponer el orden, sea la policía municipal, sea la policía estatal, sea la policía federal o el mismo ejército, en este caso intervengan de tal manera que garanticen la vida de los seres humanos y los protejan y los enjuicien conforme a derecho, no simplemente asesinarlos porque protestaron contra alguien del gobierno al quien no le convenía lo que estaba diciendo. Seguridad. Sirve lo que está ocurriendo ahorita, hablando de seguridad, que la Guardia Nacional pase a control del ejército, que la administre el ejército. Nos quedaremos sin una policía federal que sea una estructura ciudadana, una fuerza ciudadana bien capacitada, bien preparada, que trabaje acorde con la policía estatal y con la municipal. Y entonces esta Guardia Nacional tendrá estrategias propias de la milicia. La milicia está entrenada para proteger a nuestro país de los ataques exteriores, para intervenir en desastres, para auxiliarnos en el gobierno interior en determinadas circunstancias bien marcadas, involucrarlas en el trabajo diario de la protección civil, de la policía, de la seguridad, como una fuerza ciudadana, siendo que no es una fuerza ciudadana, sino es una fuerza militarizada. Va a exponer a los ciudadanos a que pierdan todos sus derechos. En el momento que llegue un militar y les diga no pasas, y el otro diga, oiga, si es mi derecho, y lo detengan de alguna manera que no sea la correcta, entonces va a haber protestas, pero el daño ya va a estar hecho. Este foro es muy importante y gracias por permitirme participar y que reflexionemos en estos temas.
Ese es el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que luchar contra la corrupción. Tenemos que luchar contra la falta de educación. Tenemos que luchar contra el desamor que hay entre unos y otros seres humanos, entre los mexicanos, sin diferencias. No hay diferencias entre ricos y pobres. No hay diferencias entre unos tiene más o menos estudios. Eso no te hace más o mejor ser humano. La calidad de un ser humano está en su corazón y en su mente. ¿Y cómo puede el ser humano demostrar ese amor si está tan lejos de Dios y tan cerca de la codicia y tan necesitado de tener paz en una sociedad que no se la da? Piden paz y no la tienen. ¿Cómo educar a la gente en valores, en paz, en amor al prójimo, si nosotros mismos no lo tenemos? ¿Cómo educar al prójimo en que no mienta si nosotros mentimos? ¿Cómo educar al prójimo en que se prepare si nosotros destrozamos las instituciones educativas y las desbaratamos? Ponemos a gente que no tiene capacidad para dirigirlas. ¿Cómo podemos garantizar que México vaya hacia adelante si estamos haciendo lo contrario de lo correcto? La solución es que este mensaje que estamos nosotros aquí compartiendo corra, que se reduzca el número de asesinatos en periodistas, que se fortalezcan las instituciones educativas, que se fortalezca la institución familiar, que haya amor y respeto entre padres e hijos, que los jóvenes se cuiden unos a otros, que combatamos la drogadicción, el alcoholismo y las perversiones para que no sean lo común y lo normal, que podamos atender a otros que las padezcan, que se reduzca el número de suicidios ante la frustración que hay de ya no saber qué hacer para poder vivir. Este es el mensaje que yo les dejo y bueno, mi nombre es Pedro Gómez. Gracias. Proyecto George Blue es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto George Blue.